Muy buen día a todas y a todos. Yo soy Misael del Río, del equipo de Plexipus, y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta charla sobre adicciones, donde conoceremos información para su identificación, su prevención y su tratamiento. Antes de comenzar, queremos agradecer a la Fundación TechSalud, quien hace posible este encuentro para toda la comunidad de San Gilberto y del área metropolitana de Monterrey. También agradecemos a la Red Local de Impacto Colectivo, quien nos apoyó en la difusión de esta convocatoria, y es por ello que muchos vecinos y vecinos se enteran de este esfuerzo que organizamos para la comunidad. La red de impacto colectivo que se encuentra en Santa Catarina y Escobedo se integra de estas organizaciones que estamos viendo en pantalla. Son organizaciones que acompañan a Plexipus en la implementación de distintos proyectos que implementamos en campo, en la comunidad, para el beneficio de todas y de todos. En la presentación de hoy estará al frente la maestra Daniela Aguilar de León, de la Fundación TechSalud, y la acompaña su equipo, integrado por las alumnas Dayana Rendón, Alejandra León, Ana Paula Santos y Sara Rangel. Sin más, cederé el control de la sala al equipo de la maestra Daniela, no sin antes agradecerles también a todas y a todos ustedes por compartir de su tiempo con nosotros esta mañana. Maestra y su equipo, a partir de ahorita dejo de compartir pantalla para que ustedes tomen el control, y bienvenidas y bienvenido todo el mundo. Muchas gracias, Misael. Buenos días. Pues entonces vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a hablar, como decías, un poquito de las adicciones, de su prevención, de su atención. Y pues cedo la palabra a las alumnas para que inicien con esta presentación. Hola, buenos días. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con este tema que son las adicciones, tocando temas como la prevención, la identificación y la atención para diferentes tipos de sustancias. Y vamos a empezar con ¿qué es una adicción? Se le conoce como adicción al consumo frecuente de sustancias, a pesar de conocer que existen consecuencias negativas que se producen dentro de nuestro cuerpo. Este tipo de sustancias modifican el funcionamiento de nuestro cerebro, la estructura, y ya sea lo excita o lo deprime, provocando conductas pues peligrosas. El deseo de consumirlo implica conductas incontrolables y dificultades enormes para la abstinencia. También se considera adicción porque pues es difícil intentar dejar de consumirlas, ya que provocan estas alteraciones cerebrales en mecanismos y reguladores de la toma de decisiones y el control inhibitorio, porque el usuario dedica la mayor parte de su tiempo en la búsqueda y el consumo de dichas sustancias. Existen dos tipos de adicciones, la adicción física y la adicción psicológica. En la adicción física, las neuronas crean una necesidad de consumo compulsivo debido a que el cuerpo ya está acostumbrado a la droga, y este tipo de adicción es la que provoca el síndrome de abstinencia en las personas. Y la adicción psicológica es una necesidad que se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones ante una situación estresante o algún problema. No existe la dependencia física y es sobre todo para obtener efectos agradables, placenteros y o evasivos, y también para evitar el malestar que se siente con la ausencia de la sustancia. Muy bien, aquí es muy importante diferenciar que hay distintos tipos de adicciones y que desde la que una persona inicia el consumo de una sustancia se vuelve susceptible a crear una dependencia. No obstante, no se hace de manera inmediata, sino que depende de diversos factores y de la cantidad, el modo y la frecuencia con la que la persona utilice la sustancia. Aquí también es importante distinguir entre los tipos de consumo, ya que hay desde el no consumo hasta un consumo experimental, ocasional o social, hasta uno disfuncional, en el cual ya nos referimos a un grado de consumo que se vuelve perjudicial para la salud, problemático y que ya radica en un abuso de sustancias. También en cuanto a las cantidades de uso, hay desde leve hasta moderado y hasta grave. Y algunas características comunes que encontramos en cualquier tipo de adicción es la pérdida de control con respecto al uso, un elevado deseo de consumir, una gran inversión de tiempo, energía y dinero hacia la actividad adictiva, un deterioro en diversas áreas, ya sea en el funcionamiento emocional, social, familiar o laboral de la persona, y también estas personas suelen negar, justificar o minimizar las razones de su consumo.
Bueno, y estas son algunas de las sustancias de las que vamos a hablar ahorita, que son las que se obtuvieron de las estadísticas del reporte que se realizó, perdón, en las encuestas aplicadas en las colonias del polígono que rodean aquí al centro. Y pues son principalmente adicciones a sustancias o compuestos químicos, en las cuales sus componentes llegan al cerebro a través de la sangre y producen cambios en la forma de reaccionar o funcionar. Por ejemplo, el alcohol. Se obtuvo que 57% de la población consume alcohol y 58% conoce a alguien que lo consume. De sustancias ilegales, el 0.2% consume sustancias ilegales. De marihuana, 19% tiene un conocido que la consume y el 2% la consume en su casa. Y esta es una de las drogas ilegales más consumidas y con mayor aceptación en la sociedad. Solventes, 9% tiene un conocido que consume solventes. Y cocaína y heroína, 7% tiene un conocido que lo consume y 1% lo consume por sí mismo. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre la adicción al alcohol, que como ya mencionó Dayana, es una de las adicciones más comunes, ya que al ser una sustancia legal también es una de las más aceptadas socialmente y su consumo también suele iniciar dentro de las edades más tempranas del desarrollo, con una edad promedio de inicio de consumo, perdón, desde los 12 hacia los 14 años. Algunos de los efectos a corto plazo de esta sustancia es que nos ayuda a sentirnos más relajados, a ser extrovertidos o disinhibidos socialmente. También puede generar problemas de equilibrio y una pérdida del conocimiento. Y si se consume en grandes cantidades, puede conllevar a tener lapsos de memoria, o sea que olvidamos pequeñas partes o fragmentos de lo vivido durante ese día o noche. Y resaca, los cuales pues son, que también se conoce coloquialmente como cruda y tenemos síntomas de dolor de cabeza, náuseas, vómito, entre otros. Algunos de los efectos del consumo a largo plazo de esta sustancia son daños y afecciones cerebrales y hepáticas, una menor capacidad de reacción a estímulos, inestabilidad emocional y trastornos emocionales derivados de su propio consumo, como la ansiedad o la depresión, afectaciones en diversas áreas del desarrollo, como el desempeño escolar y laboral, y también puede afectar a nuestras relaciones sociales y familiares. Y pues su consumo en edades tempranas puede afectar el desarrollo cerebral, el aprendizaje y la memoria, especialmente en niños y adolescentes. Ahora hablemos sobre la nicotina, la cual se deriva del consumo del tabaco, el cual se obtiene desde cigarros hasta de vapes y cigarros electrónicos. Esta también es una de las sustancias legales más consumidas en México. Aquí podemos ver algunas estadísticas. Tenemos que hay 1.5 millones de consumidores en el país y la edad promedio de consumo va desde los 12 hasta los 65 años y de estos consumidores, 7 de cada 10 son hombres. Algunos de los efectos a corto plazo de esta sustancia es que las personas tienen una sensación desestresante o de mayor alerta. También tenemos algunos efectos fisiológicos como el aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, una disminución de la oxigenación del cuerpo, pérdida del apetito y el común mal aliento o mal olor por fumar cigarro. Algunos de los efectos a largo plazo son manchas amarillas en los dientes, dedos y uñas, úlceras estomacales, cáncer, problemas cardiovasculares, mayor riesgo de infartos, embolias y ataques cerebrales. Y bueno, aquí también hay unas características importantes derivadas del consumo de esta sustancia, es que suele haber diferencias en los efectos de la salud entre hombres y mujeres. Algunos de los principales efectos en la salud de las mujeres es que hay un envejecimiento temprano, alteraciones del ciclo menstrual, menopausia prematura y una mayor probabilidad de aborto o complicaciones del embarazo o al nacer. En los hombres podemos ver problemas como la disfunción eréctil, una impotencia sexual, menor fertilidad y menor producción de espermatozoides. También es importante considerar que su consumo en exceso, ya en un síndrome de intoxicación por nicotina, podemos tener síntomas como náuseas, sueños extraños, vómitos frecuentes, taquicardia o irregularidades cardíacas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la marihuana, que como ya vimos es una de las drogas ilegales más consumidas, especialmente con mayor aceptación entre los jóvenes. Esta puede ser consumida a través de porros, cigarros electrónicos o ingerida en comida como brownies, galletas, entre otros. Aquí normalmente se tiene una sensación de relajación, euforia, desinhibición y un enrojecimiento de los ojos. Y cuando se consume en cantidades mayores puede generar también ansiedad, incluso ataques de pánico, agitación, ideas paranoides, alucinaciones, depersonalización, desrealización o cambios en la percepción del tiempo. Y a largo plazo, el consumo frecuente o en muchas cantidades de esta sustancia puede afectar la actividad cerebral, la capacidad de concentración, la memoria y el habla.
y también se puede asociar con trastornos psiquiátricos en personas que ya tienen algún tipo de susceptibilidad, y de igual manera debilita el sistema inmune y por esto tenemos un mayor riesgo de infecciones. Ahora vamos a hablar sobre la heroína y los opiáceos, que ya como ya vimos, no son tan frecuentemente usadas, pero es importante hablar sobre ellas, ya que su consumo es muy adictivo desde su primer uso y por lo tanto su adicción es difícil de superar. Alguno de los efectos a corto plazo es que se tiene una sensación de calma, relajación, calidez y también se puede tener síntomas como la euforia y la agitación. En cuanto a los efectos a largo plazo de esta sustancia, es que se puede alterar la capacidad de juicio, se deteriora la atención y la memoria, y también puede afectar cosas de nuestro cuerpo como el corazón, el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el funcionamiento del sistema digestivo. Ahora hablando sobre la cocaína, aquí podemos ver que esta sustancia tiene efectos estimulantes en el sistema nervioso y sus efectos son casi inmediatos después de su consumo. Al igual que los opiáceos, con esta sustancia se desarrolla una tolerancia muy rápidamente, por lo cual es altamente adictiva. Esta sustancia se puede consumir fumada, aspirada o inyectada, y dentro de sus principales efectos tenemos la euforia, un aumento de la energía, hipervigilancia. También se pueden llegar a tener ilusiones o alucinaciones sensoriales. Igual tenemos taquicardia, hipertensión, escalofríos, náuseas y vómito, pérdida de peso cuando ya se consume en mayores dosis y agitación y debilidad muscular. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las nuevas adicciones, las cuales no son a sustancias, sino más hacia conductas u objetos, y creo que toman especial relevancia ahorita en el contexto del coronavirus. La primera es la adicción hacia los aparatos electrónicos y las tecnologías. Aquí se puede tener una adicción hacia el internet, los ordenadores, los juegos de video y todo tipo de dispositivos electrónicos, y se da cuando se tiene una dependencia excesiva hacia esos dispositivos o tecnologías, y ya llega a un nivel en el cual interfiere a las necesidades básicas del funcionamiento y a las relaciones de los individuos. Este tipo de adicción es más común en niños y jóvenes, y también son frecuentes los cambios de humor y las dificultades de comunicación o socialización debido a que se le invierte demasiado tiempo al uso de estos dispositivos. A largo plazo, esto también puede provocar daños en la vista, una baja tolerancia a la frustración, problemas de concentración, entre otros. Y bueno, eso también es un tema que ha generado debate en los últimos años, el cual es la adicción hacia la pornografía. Esto también se vuelve un problema cuando ya se le dedica un tiempo excesivo a esta actividad y llega a afectar la necesidad de interactuar con otras personas. Normalmente las personas que tienen este tipo de adicción dejan de lado otras responsabilidades por consumir este tipo de videos o material pornográfico. También suelen ocultar o minimizar o mentir sobre su conducta, y puede asociarse a sentimientos de soledad, irritabilidad, tristeza o culpa y generar ansiedad ante los mismos. También puede llevar a hipersexualizar a las demás personas y crear fantasías o estándares irreales sobre las relaciones, ya sea sociales o sexuales, y a la larga puede generar disfunciones sexuales. Y bueno, esta es una última que también ha sido de las más como nuevas de las cuales se han hablado, la cual es una adicción al trabajo, y se caracteriza por una implicación excesiva y desadaptativa a la actividad laboral. En esta hay fallas en el establecimiento de los límites entre lo laboral y lo personal, el cual creo que ha sido un problema muy relevante, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Pero también aquí es importante considerar que ya llega a un nivel en el cual se hace patológico este comportamiento, porque se tiene un gran perfeccionismo y necesidad de control sobre los aspectos relacionados al trabajo. También viene acompañado de un gran estrés o preocupación por el dinero, el éxito o el poder. Estas personas suelen estar ansiosas o tensas en periodos vacacionales o en los cuales se les impide trabajar por algún motivo, y también pueden buscar consumir otras sustancias para compensar los síntomas o aguantar el ritmo de trabajo, como alcohol o alguna otra droga sobre las cuales ya hablamos, y obviamente también puede llegar a un punto en el que interfieren negativamente en su salud, en su vida, en sus relaciones y en el tiempo de ocio que se dedica a otras actividades. Ahora les vamos a hablar un poquito sobre los factores que influyen en el consumo. Vamos a hablar de los factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo se suponen que son estadísticamente una probabilidad mayor de padecer algún daño o experimentar una situación. En este caso, aumentan el riesgo de consumir alguna sustancia o padecer una adicción. Y los factores de protección pueden disminuir el riesgo de una persona para el abuso de sustancias. Es importante notar que lo que constituye un factor de riesgo para una persona no necesariamente va a serlo para otra persona. Y la mayoría de las personas que presentan algún factor de riesgo no abusan de las drogas ni las comienzan a usar. Si nos vamos a la siguiente filmina, por favor.
Los factores de riesgo pueden influenciar de varias maneras en el uso y consumo de alguna sustancia. Mientras más sea el número de riesgos a los que se enfrenta un individuo, mayor es la probabilidad de que esta persona llegue a tener una adicción. Algunos factores de riesgo pueden ser más fuertes o poderosos que otros y depende mucho de la etapa del desarrollo en el que se encuentra la persona. Por ejemplo, en la adolescencia hay mucha presión por parte de los iguales o de sus amigos y esa es una influencia pesada y más fuerte dependiendo de la etapa. También hay factores de protección que pueden ser más poderosos y tener un mayor impacto en reducir riesgos. Por ejemplo, lo es el apego familiar o los vínculos fuertes familiares. Para la prevención de adicciones es importante cambiar el balance entre los factores de riesgo y de protección para que aquellos de protección sean mayores o excedan los de riesgo. El consumo y la adicción hacia las drogas es un fenómeno multifactorial. Esto quiere decir que puede tener varias causas y varios factores que tengan pie en las adicciones. De manera personal, tiene que ver la edad, los grupos vulnerables y el sexo del individuo. También depende del tipo de sustancia, su presentación y su vía de administración, y el ambiente, la disponibilidad, accesibilidad y costo, percepción de riesgo, regulación de sustancias y si es legal o no. Existen 5 dominios o ambientes de intervención en los que pueden aparecer factores de riesgo o de protección: individual, familia, compañeros, escuela y comunidad. Aquí tenemos una tabla que ejemplifica algunos factores de riesgo y de protección en cada dominio. Por ejemplo, a nivel individual está la conducta agresiva precoz como factor de riesgo y como factor de protección está el autocontrol. Como factor psicológico de predisposición para algún abuso de sustancias o adicción están las variables de la personalidad. Una persona que tenga una personalidad impulsiva, con búsqueda de sensaciones, autoestima baja, intolerancia a los estímulos displacenteros y estilos de afrontamiento inadecuado, puede tener un mayor riesgo a padecer alguna adicción. Al igual que la vulnerabilidad emocional, que es el estado de ánimo disfórico o triste, una carencia de afecto, cohesión familiar débil, pobreza de relaciones sociales. Y otros factores de riesgo a nivel escolar puede ser el fracaso escolar, el escaso compromiso con la escuela. A nivel de la comunidad es desorganización comunitaria, escaso apego comunitario o al vecindario, disponibilidad percibida de las armas y de las drogas. Esto quiere decir que tan fácil tiene acceso una persona a poder conseguir alguna droga, alguna arma, o las normas que favorecen este comportamiento. Esto quiere decir normas sociales en la comunidad que vean la conducta como favorable o que favorezcan este comportamiento. Y los factores de la familia que sean de riesgo pueden ser conflictos familiares o rupturas familiares, actitudes favorables hacia conductas de riesgo, por ejemplo, la pasividad, que esto quiere decir que los padres de familia no quieran abordar o ahondar en cuestiones complicadas con sus hijos. El todo vale, que es no se educa a los hijos sobre normas y límites, por ende si no se establecen límites desde una temprana edad, es difícil que durante el desarrollo o más adelante en la adultez un individuo pueda aprender estos límites. O la escasa disciplina y supervisión. Pero también la sobreprotección también puede ser un factor de riesgo. Los factores de riesgo individuales y de los iguales. Los iguales son los factores sociales o de los compañeros. Las actitudes favorables hacia este comportamiento, por ejemplo, sería la presión por parte de los iguales o los compañeros. El comienzo temprano de comportamientos problemáticos, puede ser comportamientos violentos o falta de conducta en la escuela. El consumo de drogas con amigos de manera recreacional o social. Implicación en bandas o amistades de riesgo. Escasa percepción del riesgo al consumir. Recompensas del consumir. Esto puede ser una recompensa física, ya sea por el sentimiento placentero o adicción física, o la recompensa social por quedar bien en tu grupo, por la presión social, o puede ser también emocional. También está la rebeldía, la búsqueda de sensaciones y problemas con el autoestima y el autoconcepto. Esto quiere decir
la autoimagen, autopercepción y la autoevaluación. Y por último, les vamos a presentar algunos factores de protección, que pueden ser, por ejemplo, las oportunidades para la implicación positiva. Esto puede llegar a ser en el ámbito comunitario, escolar y familiar, donde una persona puede aportar a estos ámbitos y que sus aportaciones sean reconocidas. Las recompensas por las implicaciones en la comunidad, familia y escuela también son un factor de protección. Estas recompensas igual pueden ser sociales, emocionales o comunitarias. Y el apego familiar también es un factor de protección, al igual que las habilidades sociales y la creencia en el orden moral. Esto quiere decir que tener claro lo que está bien y lo que está mal en cuanto a conductas. Y en algunos individuos, la religiosidad y la espiritualidad también puede ser un factor de protección. Ahora, la relación entre adicciones y el temperamento o la personalidad. Una adicción puede llegar a cambiar la personalidad de un individuo de manera significativa, teniendo un gran efecto sobre sus relaciones personales y profesionales. Las drogas pueden alterar la manera de pensar, sentir y comportarse de la persona. Algunos comportamientos que pueden aparecer en individuos con alguna adicción, siendo que sean extrovertidos, pueden cambiar su personalidad a ser más reservados, y al revés, si fueron más reservados o más introvertidos, su personalidad puede cambiar a ser un poco más extrovertida. Otras conductas son, por ejemplo, las mentiras y la manipulación, los secretos, la persona se puede volver más olvidadiza y el comportamiento puede volverse abusivo, agresivo o violento. Se ha observado que las drogas y el alcohol empeoran el comportamiento de una persona. Esto quiere decir que si una persona ya tiene algún patrón de comportamiento que sea agresivo o tiene conductas ya presentes, las sustancias pueden empeorar esto. Bien, aterrizando un poquito de lo que hablaba mi compañera, la relación entre las adicciones y la violencia, nos parece importante definir esto, violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Bueno, en cuanto al abuso, como se mencionó anteriormente, está relacionado esta violencia con el consumo del alcohol, ya que esto provoca una desinhibición moral, lo cual el individuo se protege, ¿no? Con este consumo. Y por otro lado, no tanto yéndonos hacia la violencia doméstica, también está ligada a la violencia sexual, ya que en muchos casos se ha visto que la violencia que está relacionada con parejas, muchas veces no ni siquiera es con la pareja, sino también es con personas que ni siquiera se conocen. Y bueno, en cuanto a la cantidad, también está vinculada que mientras más se consume, hay más probabilidad de que haya una violencia, ¿no? Entre las personas, no necesariamente entre parejas, sino entre las personas. Y bueno, también, como mencionábamos anteriormente en el alcohol, en drogas en general, por estos efectos que tienen, las personas pues se justifica, ¿no? El decir como hubo violencia por estar en los efectos de esta droga, y pues también porque muchas veces las personas que la consumen ven a otras personas que también consumieron como blancos fáciles, por así decirlo. Y bueno, también está comprobado que 3 de cada 10 casos de violencia en el mundo están relacionadas con el abuso de las drogas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del síndrome de abstinencia. No sé si alguna vez lo habían escuchado, pero a rasgos generales, pues con la mayoría de las sustancias se afecta el organismo y esto provoca un síndrome de abstinencia que es como un deseo irrefrenable de consumir la sustancia después de dejarla por un tiempo. También puede haber como irritabilidad, cambios en el carácter o una dificultad para concentrarse, pero más que nada son síntomas físicos y mentales que aparecen después de suspender o de reducir el consumo de una droga. Las características de la abstinencia dependen de la droga que se haya consumido y haya sido interrumpida, pero en la mayoría de los casos, ahorita voy a hablar de 3 tipos diferentes de sustancias, pero en la mayoría de los casos se incluye la fatiga, la sudoración, una depresión, ansiedad, vómitos, convulsiones y alucinaciones.
El tratamiento para este síndrome incluye generalmente pues los cuidados médicos y cuidados como generales con medicamentos para tratar síntomas, evitar complicaciones y recuperar el bienestar sin la necesidad de volver al consumo. Procedimientos médicos como la desintoxicación de drogas, fármacos y terapias y orientación con psicoeducación para no recaer. Estos son algunos de los efectos del síndrome de abstinencia en estos tipos de sustancias. Primero, en el alcohol, pues de acuerdo a, esto lo saqué del reporte que hizo Centros de Integración Juvenil AC, que es una organización que se encarga del tratamiento, prevención y cuidado de, pues, desde los adolescentes para evitar el consumo de drogas y adicciones. En el alcohol, los primeros efectos son el temblor de la lengua, párpados o manos, sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, hipertensión, agitación psicomotriz, cefalea, es decir, dolores de cabeza, insomnio, malestar o debilidad, ilusiones o alucinaciones transitorias, auditivas, visuales y táctiles, convulsiones y sueños sin descanso. Para la nicotina y cocaína, que entran como en el mismo rubro, los efectos son el deseo de consumir la sustancia, un humor disfórico, fatiga, enlentecimiento o agitación psicomotriz igualmente, aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, es decir, no dormir o dormir de más, sueños extraños o desagradables y dificultad para la concentración. Y para los opiáceos y la heroína, los efectos son el deseo como exagerado, el craving por consumirlo, rinorrea, que es congestión nasal y estornudos, lagrimeo, dolores musculares o calambres, calambres abdominales, náuseas, vómito, diarrea, midriasis, piloerección, que es como la piel de gallina, escalofríos, taquicardia, hipertensión, bostezos y sueños sin descanso. Bien, y después de hablar de todas estas drogas que existen, es muy importante el ver qué se puede hacer si yo o alguien que conozco tiene una adicción. Bueno, lo primero es mantener la calma, ya que nos podemos dejar llevar por la culpa o la frustración que se siente al enterarte que un familiar, amigo consume algo, o tú mismo, es mantener esta calma y pues no como perder esto, ¿no? También es muy importante que junto con esto buscar la información, enterarte realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que le puede estar pasando a tu amigo que consume o a ti mismo, ¿no? El saber efectos secundarios y todas estas sustancias, ¿no? Lo que nos puede traer. También es algo muy importante el no pasar esto solo, es decir, buscar un grupo de ayuda, ya sea de apoyo a familiares o bien a personas que son adictas. También esto va más a dar el ejemplo, ¿no? Si te das cuenta que algún familiar tiene una adicción, también es importante esto, ¿no? Tú dar el ejemplo de no consumir sustancias en el hogar o afuera de él. Lo quinto, perdón, muy importante es la escucha, ¿no? Escuchar a la otra persona, que es decir, el adicto, escucharlo porque se orilló a caer en esto, motivos, todo esto que viene detrás de esto, sus preocupaciones y no solo juzgarlo, ¿no? Él también darle tu apoyo y que él se sienta sobre todo pues escuchado. El sexto paso y muy importante es después de darle esta escucha, darle una solución que es, ok, como ya me informé, sé dónde puedes recibir ayuda, darle esta información y si la persona no acepta, por así decirlo, la primera vez, pues es el insistir, ¿no? El no quitar a lo mejor este dedo del renglón, ¿no? Y decirle como yo te puedo ayudar, yo quiero que estés bien y seguir con esta información e insistir. Y si es que la persona acepta este tratamiento, también es muy importante seguir con este apoyo, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta que todo esto es un proceso, es decir, que porque una persona ya busque apoyo profesional no quiere decir que de la noche a la mañana va a cambiar, sino que es todo un proceso que puede llevar distinto tiempo, distinta duración dependiendo de la adicción, pero que también hacerle saber o saber uno mismo que esto puede ser un periodo largo o corto,
pero que está ahí las personas para ayudar. Bueno, y esta es como una pregunta que se hacen mucho los padres de familia en cómo prevenir el consumo inapropiado de drogas en niños y adolescentes. Muchas veces como padres de familia, pues te puedes preocupar si tu hijo consume o no consume, si lo hace con amigos, o como está esa preocupación latente de qué va a pasar si mi hijo empieza a consumir. Entonces, aquí hay 4 como recomendaciones para prevenir el consumo pues precoz e inapropiado. Y la primera es comunicar, hablar con tus hijos sobre los riesgos del consumo y el consumo inapropiado de drogas. El segundo punto es la escucha. Presta atención a cuando tus hijos o las personas de tu alrededor hablen sobre la presión que sienten de sus pares o amigos y muéstrales apoyo a sus esfuerzos por no consumirlos y resistirse. Tercero, dar un buen ejemplo, como lo mencionaba Sara, no consumir alcohol ni drogas adictivas de manera inapropiada frente a ellos. Los niños de padres que consumen drogas de manera inapropiada, pues tienen un mayor riesgo y son más propensos a la adicción de drogas. Y por último, pues fortalece el vínculo, ya sea con amigos, con familia, con tus hijos, trabaja en esa relación y que el vínculo sea fuerte entre tú y la persona para que reduzcas el riesgo de que consuman drogas o tengan un consumo inapropiado por medio de estos pasos, ¿no? De comunicarlo, escucharlo y dar un buen ejemplo. Ahora, algunos beneficios de dejar el consumo. De forma física, algunos beneficios que se puede ver son el control de las constantes vitales, eso puede ser la tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, etc. La disminución de los riesgos de algún accidente cerebrovascular y disminución de complicaciones respiratorias. A nivel académico está el aumento de niveles de concentración, memoria y el rendimiento académico. Y a nivel personal y social está la disminución de niveles de ansiedad y estrés, el control de la agresividad, regulación del estado emocional, mejoría en el autoestima, correcto desempeño en los roles sociales, mejoría en relaciones afectivas, adaptación a un entorno sano y el apoyo familiar y social, al igual que una mejora en la dinámica familiar y social. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por quedarse hasta el final de nuestra presentación y aquí están las referencias que utilizamos para toda la información. Muchísimas gracias. Quería preguntar, pensando en esta información que nos comparten y que es bastante útil e interesante, y antes de irnos al cierre, pensando en las personas que están viendo este video y pensando en alguien que quizá se encuentre en una situación de riesgo, o sea, que ahora puede identificar que está en una situación de riesgo o que cree que hay una situación que podría venir, que sienta impulsos o ganas de actuar, de buscar ayuda, pero que no está segura de cómo hacerlo o que a lo mejor siente un poco de miedo al confrontar una situación así. Quería preguntar si hay algún consejo que podrían darle a alguna persona que se encuentra en esta situación y que quiera buscar ayuda. Sí, claro. Bueno, es importante reconocer que presentar alguna de estas conductas, una adicción o pues con el comienzo del uso de alguna sustancia es una situación difícil y es difícil poder aceptar la situación actual en la que se encuentra la persona y buscar ayuda por miedo a rechazo social, rechazo familiar y conflictos, pero lo que nos gustaría poder recalcar, igual que los beneficios que se mencionaron al final, es que los beneficios de poder dejar una adicción y poder salir adelante en la vida sin la dependencia de alguna sustancia es mayor a los beneficios que te puede traer estar pues consumido por esa misma sustancia, porque al fin de cuentas la vida de uno se empieza a rodear de eso y poderse liberar es algo bueno para poderse seguir desempeñando y desarrollando el resto de su vida. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Ana Paula. Em,
Entiendo que también acá en San Gilberto está el Centro de Salud Integral de la Fundación TechSalud, ¿es correcto? Y aquí hay una unidad de apoyo para las personas que busquen ayuda con estas situaciones de adicciones, ¿verdad? Claro, bueno, nosotros podemos como parte, sobre todo nosotros en el departamento de psicología, podemos ayudarlos con esta parte de la orientación. Parte muy importante al momento, como mencionaba Ana Paula, de encontrarnos con una adicción, de ya sea encontrar a un familiar que tiene una adicción o que nosotros mismos iniciemos con una adicción. Muchas veces necesitamos como esta guía, ¿no? ¿Qué hacemos? Si ya me dispuse yo a dejar esta adicción, ya no quiero o quiero ayudar a mi familiar, ¿qué hago? Entonces aquí nosotros en el departamento de psicología podemos ayudarlos a orientarlos en qué podemos hacer. Como vimos en la presentación, pues parte de cuando, sobre todo cuando tenemos un familiar que tiene alguna adicción, pues no va a ser fácil porque pues no podemos actuar por ellos, no podemos dejar la adicción por ellos, ellos son los que tienen que al final de tomar esta decisión de dejar de consumir esta droga, dejar de consumir esta sustancia, pero pues nosotros aquí podemos ayudarlos, ¿no? En este proceso de guía, de qué hacer, a dónde acudir, porque pues obviamente hay muchos factores, como veíamos, detrás de una adicción que se pueden trabajar aquí como parte de psicología, pero lo primero es dejar la adicción. Y para eso pues hay diferentes centros especializados para esta primer parte, para este primer paso de dejar el consumo de esta sustancia. Y ahora sí, después de tener esto o de haber terminado este primer paso, pues ya continuamos con lo demás, ¿no? Algún tipo de psicoterapia para el acompañamiento, para por ahí lo que sea que nos haya llevado a ese consumo, pues manejarlo, trabajarlo y evitar que se vuelva a presentar el consumo. Muchas gracias, maestra Daniela. Y bueno, ya antes de irnos al cierre, quisiera nada más compartir un poco la pantalla para mostrarles un par de diapositivas muy breves con información útil. Bueno, oigan, pues con esto cerramos la presentación de ahora. Quisiera agradecerles nuevamente, maestra Daniela, Dayana, Alejandra, Ana y Sara, por compartir toda esta información que es esencial en la identificación, prevención y tratamiento de adicciones. Escuchándolas en esta hora, en esto que nos compartieron, pensaba que además del uso de sustancias ilegales, que ponen en riesgo nuestro bienestar físico y mental, creo que en verdad ha sido interesante conocer de otro tipo de adicciones, como la dependencia del uso de aparatos electrónicos, la pornografía o el trabajo desmedido del que comentaron hace unos momentos, que en el mediano y largo plazo también son perjudiciales para nuestra integridad e incluso para nuestra apreciación por la vida, ¿no? También creo que en la presentación nos compartieron datos que son bastante útiles para que todas y todos podamos prevenir o actuar ante aquellas conductas que en muchas ocasiones, por estar expuestos a ello o incluso por vivirlo en carne propia, por eso la pregunta que les hacía hace unos momentos, tenemos miedo de confrontarlo o incluso pensamos que son situaciones normales y realmente desconocemos que la situación que hoy vivimos puede empeorar, poner en riesgo incluso nuestra vida o ya es grave y necesitamos ayuda urgente, ¿no? Con esto cerramos nuestra reunión de hoy, agradeciendo una vez más al equipo de Fundación TechSalud y a la red local de impacto colectivo que integramos y en la que difundimos todo este contenido que es útil y que siempre es relevante para construir comunidades seguras, en este caso, a través de la prevención, la identificación y el tratamiento de adicciones. Antes de irnos, rapidísimo les compartimos esta información muy breve sobre el Centro de Salud Integral del CECI, Fundación TechSalud, que se encuentra presente en la comunidad de San Gilberto para el servicio de la comunidad de las colonias alrededores. El Centro de Salud Integral incluso reciben visitas de todas partes de la República para gente, son servicios de primer nivel para personas que no necesariamente tienen los recursos para poderlo pagar. El Centro de Salud Integral se encuentra en San Juan de los Lagos 300, en la colonia San Gilberto, en Santa Catarina, Nuevo León. Atienden de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas y pueden hacer su cita llamando a los teléfonos 81 13 40 33 81 y 81 11 33 67 21. Ellos ofrecen atención médica de calidad y accesible, hacen pruebas de COVID-19, tienen servicios médicos de oftalmología, pediatría, diagnóstico de cáncer de mama, nutrición, psicología, entre otros.
en el caso particular del CABI, el Centro Académico de Atención en Bienestar Integral, de donde es el equipo que nos acompañó esta mañana, también ofrecen consultas de nutrición y psicología. Aquí podemos ver distintos, digamos, especialidades que ofrece el CABI: control de peso, diabetes, hipertensión, por la parte de nutrición, y en psicología, psicodiagnóstico, psicología clínica individual y de grupo, trastorno de conducta alimentaria y terapia cognitiva conductual. Por último, las y los invitamos a que conozcan Plexipus visitándonos en plexipus.org y que nos busquen en las redes sociales @plexipus.org. Y bueno, yo soy Misael del Río, saludándolas y saludándolos desde Plexipus, y que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.